Félix, ¿qué es lo peor que tú te has encontrado en una inspección cuando haces una inspección en una casa? Bueno, ¿tú tienes tiempo para esto? Te puedo hacer una pregunta de esa Biblia, porque este show es para first time home buyers, so you listen to this. Cuando tú haces tu reporte, ¿el reporte se lo mandan al banco o no? Porque si el banco a veces ve algo, ellos quieren pedirle un engineer para el cierre, o ese reporte no va al banco, ese reporte va al homeowner. No, el reporte va directamente al comprador, al cliente, a la persona que contrató al inspector, ¿verdad? El reporte no va al banco, el reporte no va al abogado. Okay. El reporte, para yo enviarte una copia a ti como representante del comprador, yo tengo que pedirle permiso al comprador. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un cliente, el comprador en este caso, creen que tú eres socio del que está vendiendo la casa? ¿Tú entiendes? Entonces ellos van con ese miedito al no confiar. ¿Cómo tú te manejas ahí? Porque se dan casos. No, porque él trabaja para el vendedor. ¿Verdad? Y por eso es que es bien importante que cuando uno tenga una casa, uno le dé servicio al equipo. Porque cuando uno viene a ver, si no le dan ese cariño, va a haber una sorpresa. Y esa fue la sorpresa de esa casa. Entonces, gracias a Dios que el comprador se asustó, pero yo le expliqué el por qué. Okay. Y qué sucedió. Se calmó y mira, que compró su casa. Que mira, hay una de 3 cosas que pueden suceder después de una inspección. Si encontramos defectos, a eso me refiero. Número 1, el vendedor queda de acuerdo que va a arreglar el defecto. Okay. Número 2, ellos te van a dar un crédito para el defecto. O número 3, nada. No la quiero. No, es tal como está. Cógela si la quiere. Cógela si la quiere, ok. ¿Verdad? Entonces, una de esas 3 cosas van a suceder. Te van a dar crédito, ellos lo van a arreglar, o coge la casa igual como está. Inspección de casa, estás en el podcast correcto. Hoy, como le prometimos, le traemos lo que es el punto número 2 en compras de casa. Este podcast es para ustedes y se trata hoy de home inspections, inspecciones de casa. Y como tenemos aquí un invitado especial, tenemos aquí a John Félix, un inspector ya con una larga carrera, que lo trajimos para que le explique a ustedes desde la A a la Z cómo funciona lo que es una inspección de casa. Félix, te agradezco esta noche por venir aquí. No, gracias por invitarme y estoy muy agradecido por estar aquí en esta plataforma y vamos a hablar de inspecciones hoy. Y recuerden que queremos darle gracias a todos ustedes que te han suscrito en nuestro canal. Por favor, no olviden darle like, comentar y compartir. Sí, porque hoy tenemos un show tremendo. Tremendo. Mira, I'm excited like a kid in a candy cake factory. Yo también viste hoy con mi lumberjack shirt porque vamos a salir y me puse mi lente de safety. Porque me dijeron que tenemos... You got your flashlight? Yes. Porque tenemos el rey de las inspecciones, como tú dijiste. Sí, el rey de las inspecciones, Félix, John Félix. Yo quiero preguntarte una pregunta. What's your day in your life? ¿Cómo es el día? ¿Cómo el proceso que el agent te llama a ti o el que está comprando la casa te llama a ti? ¿Cómo es el proceso que tú haces el día en tu vida? Buena pregunta. La vida de un inspector es como, por decir, como un bombero, ¿verdad? Nosotros estamos en stand-by siempre y cuando entra la llamada nosotros nos alistamos y arrancamos para donde está la casa. En muchos casos la inspección es inmediata porque en la compra el plazo para hacer la inspección, a veces la ventana es corta, a veces la inspección se necesita ya mismo, o a veces se puede hacer una cita para el próximo día, para la próxima semana, pero normalmente por lo que se entiende en la industria, una inspección se debe hacer entre 48 horas. Pero en muchos casos el vendedor no tiene esa ventana y quiere moverse rápido porque a lo mejor hay muchas ofertas, por decir. Entonces, en esos casos, yo tengo que estar listo. Yo tengo que estar en mi casa, me despierto, me baño, me visto con el bulto en mano, esperando que llegue la llamada para arrancar. Eso es lo que se llama levantarse con el cuchillo en la boca, ¿no? Así es. En buen dominicano. Buen dominicano. Excelente. Sí. Entonces, nosotros arrancamos y atender al cliente y hacer el trabajo. Ahora, ¿todavía no te han pagado dinero o tú llegas al sitio y después colectas dinero? ¿Qué es el proceso? Sí, bueno, el proceso es normalmente el agente llama, se comunica con nosotros a hacer la cita
y de pronto que hagan la cita, nosotros confirmamos, ¿verdad? Esta es la habilidad, el availability que tenemos, la disponibilidad que tenemos para hacer la inspección. Sea ya mismo, sea en par de horas, sea el próximo día, como sea. Entonces, hacemos la cita y le mandamos confirmaciones a los agentes, igual como al cliente. Y normalmente cuando el proceso comienza, yo me encanta comunicarme con el cliente porque tienen muchas preguntas antes de la inspección. Eso es bien fácil, 24 horas, 48 horas, tú estás ahí con tu linterna, martillo. ¿Cuáles son uno de los tools que tú usas cuando tú llegas, armado con tu equipo? Sí, no, son muchos equipos que nosotros usamos. Como tú dices, la linterna. Tengo varias linternas, de low light a high light, ¿verdad? Alta intensidad, como digo yo. Tenemos el drone para chequear el rufo, ¿verdad? Porque en muchos casos no hay cómo subir a un rufo a través de una escalera, porque el código para nosotros, si es más alto que 17 pies, no podemos subirnos. Wow. Entonces, cuando tenemos un techo ya de una casa de 3 familias y el techo es a 30 pies, se hace un poquito complicado, pero hay que cumplir con el trabajo. So, tenemos el drone, tenemos infrared cameras, tenemos moisture meters. ¿Qué es para la gente que están escuchando un infrared cámara? Que ese es como la cámara del iPhone. No, una cámara infrarrojo, ¿verdad? Entonces lo que la cámara hace es nos ayuda a detectar cambios en temperatura en una área, ¿verdad? Mucha gente cree que uno puede ver detrás de una pared, pero vamos a suponer que yo estoy viendo esta pared que está aquí, me deja saber si la pared tiene insulación. Wow. Particularmente el gran uso para mí es saber si la pared está mojada, porque cuando la pared ha sufrido una inundación o una fuga de agua y ha mojado el techo, o la pared o el piso, deja su marca, deja su cambio de temperatura porque el agua es fría o caliente a lo que es una pared seca. Entonces así nos presta saber exactamente dónde está el daño del agua. Excelente. Sí, Ok. sí. Entonces, tengo una pregunta para ti, John. Por ejemplo, ¿cuál es el beneficio para un comprador por primera vez al hacer una inspección? Bueno, el beneficio es tremendo, ¿verdad? Porque cuando uno está comprando una casa, uno está haciendo una inversión bien grande. Entonces, hacer una inspección, ese es el tiempo que se le presta a ese comprador saber la condición de la propiedad antes de meterse en el trato. Porque es una cosa uno comprar una casa y no saber la condición, ¿verdad? Es bueno saber si la boila funciona, si el techo está en buena condición, si te va a durar 5 años más o 1 año, si el sistema eléctrico está bueno, si el drenaje está bueno. Hay varios componentes que lleva la casa, ¿verdad? El HVAC, la boila, las ventanas, los enchufles, la electricidad, la plomería, el drenaje. Wow. Entonces uno se somete a revisar todos esos componentes para asegurar que la casa está en una condición habitable, ¿verdad? Y segura. Ese es el propósito primordial de la inspección, para asegurarse de eso. Porque uno se está mudando con su familia entera. Uno Claro. quiere estar seguro que la casa, por lo menos, esté cómoda. Claro. Excelente. ¿Y cuál sería el costo promedio, por ejemplo, de una inspección en una casa de una familia, por ejemplo? Sí, el costo promedio yo diría que será entre 500 y 600 dólares, dependiendo en el tamaño de la propiedad. Hay varios factores que uno toma en cuenta antes de dar un presupuesto, por decir, el pies cuadrado de la casa, cuántos dormitorios, cuántos pisos y la distancia a donde está la propiedad. Porque una casa que esté local no va a tener el mismo precio a una casa que esté, por suponer, en upstate, ¿verdad? Comprendo. Porque hay un poquito más de viaje. Entonces, a veces eso se calcula en el precio. No es algo grande, pero es un factor también. Ok. Félix, tú eres como el inspector gadget, ¿no, verdad? Te pones la lucecita aquí, con todas las herramientas, algo parecido. Bueno, Félix, yo tengo una pregunta para ti. Vamos a decir que la casa es nueva, de paquete. ¿Tú recomiendas que hagamos una inspección? Con más razón yo recomiendo una inspección cuando esté paquete. La razón por la cual yo digo eso es porque cuando una persona está comprando una casa de paquete, no se sabe si es que es un inversionista que está comprando la casa que ya estaba dañada o de mal uso y la van a renovar y después para venderla. A veces en muchos casos uno se está moviendo rápido en ese proceso y el material que usan es bueno, en algunos casos no tan bueno, pero también a veces el contratista está apurado. Entonces, para terminar un trabajo, cortan varias esquinas. Entonces, al cortar esas esquinas, hacen un trabajo substandard, ¿verdad? Entonces, es bueno saber en qué condición está la propiedad antes de comprar. Un ejemplo que te puedo dar es que yo estaba inspeccionando una casa nueva, completamente renovada, bella.
Cuando llego al baño, no tiene bañera, tiene un stand-up shower. Beautiful. Ok. Loseta bella. A la moda. Pero, ¿qué pasa? No hicieron el grout correctamente. Oh. So, cuando cae el agua se pasa por la loseta. Porque no sellaron bien. Entonces, ¿qué pasa? La sala, ya después de un tiempo prolongado, que uno se bañe, esa agua se va a filtrar por abajo y va a dañar la sala, porque el agua va a caer. ¿Tú ves? Y eso es un detalle que muchas gentes no piensan en eso porque ven la belleza, pero es un detalle que uno como inspector siempre está mirando para asegurar que ese daño no suceda. Eso quiere decir que entonces ahí, en ese caso, el constructor puso un huevo. Por decir. Puso un huevo. Hay bobo. Exacto. No, excelente. Mira, otra cosa que quería preguntarte. ¿Cuántos años tienes de experiencia en esto? ¿Cuántos años tienes haciendo esto de inspecciones? Sí, en inspecciones llaman casi, ya yo voy para 5 años. 5 años. Yo me acuerdo cuando empezaste. Sí, en la industria tengo ya 8. 8. Sí, porque yo tengo un historial con la industria. Era agente inmobiliario como ustedes. Entonces, como yo tengo un historial anterior de mi carrera, yo era investigador. Entonces, al dejar ese mundo y después a ponerme a vender casas, yo dije, bueno, me pica la fiebre y yo quiero seguir investigando. Entonces, me gustó la industria. Te gusta buscar problemas, como Sí, decimos. ajá. Los listing agents. Sí, me puse a buscar problemas entre la casa. Entonces, comencé a investigar casas, por decir. Yo me acuerdo cuando tú me llamaste, ese tiempo, que me dijiste, Alex, voy a hacer el curso, Yeah. voy a hacer me That's voy a right. convertir en un inspector. Y yo dije a ti, Félix, tienes todo mi apoyo. Y me lo has dado hasta el sol de hoy. Sí. Y una pregunta, como ¿cuántas? 4 años me dijiste. 4 años, vamos para 5. 4 años. ¿Cuántas inspecciones? ¿Tienes esos datos tú has hecho ya desde que empezaste hasta ahora? Más o menos una idea. ¿No? Tiene que Sí, ser ya estamos en un promedio de 814, 15 inspecciones. Wow. 114 Sí. inspecciones. Sí. Wow, tú estás siendo rico. No te lleves de esa, no te lleves de esa. Excelente. No, estamos contentos que usted esté aquí con nosotros porque o sea, tenemos muchas personas que quieren saber. Y hoy estamos hablando de inspección de casas. El podcast número 2. El primero fue Credit y ahora estamos en inspecciones de casas. Qué bueno. No, gracias. Entonces, tú sabes, lo importante no es tanto cuántas inspecciones uno ha hecho, es la calidad de inspección que uno hace. Entonces, detrás de todas esas inspecciones que yo he completado, son pocas las llamadas que yo he recibido diciéndome, hey, señor inspector, usted me chequeó la casa y X, Y y Z. Nunca ha habido un reclamo, gracias a Dios. Y tengo que tocar la pared, que diga la madera. Toco madera. Toco madera. So, hasta el sol de hoy, tú sabes, uno hace un trabajo bien detallado, bien profundo. Y el propósito para mí, como compañía, es asegurarme que el cliente, el comprador, entienda bien la condición de su casa. Porque en muchos casos, el comprador le entra con mucha ansiedad hacia la inspección. ¿Qué van a encontrar? ¿Qué pasa si encuentran algo? Entonces, el trabajo mío es calmar esa ansiedad y explicar el porqué. Porque explicando el porqué, cómo sucede un daño, cómo sucede un liqueo, cómo se rompe una tubería, es bueno entender eso y eso ha ayudado mucho. Qué bueno. Ok, permíteme otra preguntita, John. Por ejemplo, los elementos más esenciales en una casa al hacer una inspección, ¿cuáles son? Son para mí como 3. Lo esencial para mí es la plomería, la electricidad y la fundación, Okay. la estructura de la casa. Esas para mí son muy importantes porque si la estructura está quebrada o hay un fallo, se va a filtrar el agua, se van a filtrar insectos. El desbalance de la casa va a suceder, ¿verdad? La electricidad, obviamente, hay muchos proyectos que a la gente le gustan. Hay mucho YouTube ahora, hay muchos profesionales de YouTube y quieren hacer el trabajo ellos mismos y a veces hacen un trabajo mediocre, ¿verdad? Entonces, en la electricidad, en ese sentido, es súper importante. Particularmente como una persona normal. Tú sabes, uno tiene tantos electrodomésticos en su casa, televisiones nuevas, 7 computadoras. Son mucho el dinero que uno se encarga en comprar todo eso. Entonces, para tener el servicio adecuado de electricidad es muy importante. Y la plomería, obviamente, es algo bien importante porque con el agua no se juega. Comprendo. Con el agua no se juega. Entonces vamos a tratar de evitar la chapucería. Así mismo. Félix, ¿qué es lo peor que tú te has encontrado en una inspección cuando haces una inspección en una casa? Bueno, ¿tú tienes tiempo para esto? Porque, muchachos, yo tengo historias. Lo peor, la peor de todas las casas que impresionaste, que tú fuiste ahí y te ibas a caer
para atrás. Dijiste, no, entonces, no, esto no es imposible. No, yo no puedo creer esto. Sí, Esa. bueno, te tengo dos ejemplos. Ok. El número uno, voy a comenzar con el más suave y después termino con el más fuerte. El más suave es que yo entré a una casa a pasar una inspección y era tiempo de invierno. Estaba frío afuera. Lo primero que uno hace es prender el termostato y sube la calefacción para asegurar que la boila está funcionando bien. Bueno, yo cojo, prendo la calefacción en el termostato, lo subo y de pronto como a los 10 minutos, ¡pum! Y así me meto. La misma cara que ustedes tienen tengo Una yo. explosión. Y yo digo, ¿y qué fue lo que pasó? Y cuando veo, nada más veo humo. Y yo digo, oh my God, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Y cuando vengo a ver, la boila se quebró. Y estaba botando mucho steam. No se explotó, pero hubo una de las tuberías se le explotó. Y estaba botando un steam bien fuerte. Sucede que esa casa, estaba bueno que eso pase durante la inspección, porque lo que sucedió ahí es que estábamos bregando con una boila que lamentablemente nunca ha tenido servicio en sus 40 años de vida, ¿verdad? Y por eso es que es bien importante que cuando uno tenga una casa, uno le dé servicio al equipo, porque cuando uno viene a ver, si no le dan ese cariño, va a haber una sorpresa. Y esa fue la sorpresa de esa casa. Entonces, gracias a Dios que el comprador se asustó, pero yo le expliqué el por qué y qué sucedió. Se calmó y mira, que compró su casa. Qué bien. Sí, el agente que tenía metió mano, como uno dice, y le negoció un buen arreglo. Y la otra cosa que yo vi, que yo dije, no, hasta aquí llegué. Entramos a una casa, normalmente se saben que yo empiezo en el basement, en el sótano. Y cuando entré estoy viendo las vigas de la casa, estoy viendo el techo y todo se estaba descacarando. Estructuralmente la casa daba miedo. Entonces yo tuve que sacar a todo el mundo de la casa. Scary house. Scary Wow. house. Saqué todo el mundo y yo dije, esta inspección no va a suceder hoy. Aquí no vamos a morir todos si nos quedamos. Si nos quedamos. Y lamentablemente tenían inquilinos arriba. Y le dije al dueño, tú tienes que prestarle atención a esto porque esto está peligroso. So, I could be here all day giving you examples. But Wow, yeah. that's amazing. That's Yeah. amazing. Yeah, it's pretty scary. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un cliente, el comprador en este caso, creen que tú eres socio del que está vendiendo la casa? ¿Tú entiendes? Entonces ellos van con ese miedito al no confiar. ¿Cómo tú te manejas ahí? Porque se dan casos. Ah, no, porque él trabaja para el vendedor. Bueno, gracias a Dios eso no ha pasado, pero en ese caso, tú sabes, lo importante para nosotros es comunicarnos inicialmente con el cliente y asegurarle al cliente que nosotros estamos ahí para ellos, ¿verdad? Ok. Inicialmente hay que estabilizar una fundación con el cliente, una relación, antes de la inspección. Comprendo. Porque es muy fácil uno decir, ok, tú me llamaste, vamos a hacer la cita para mañana a las 3 de la tarde y yo te veo mañana. Eso me conviene a mí porque es más fácil. Pero a mí no me gusta hacer eso. Dame el nombre del cliente, su correo electrónico, su número. Yo cojo y te llamo y hablamos antes de, ¿verdad? Si tú vas a traer tu primo, tú vas a traer tu tío, tu papá, quien sea, alguien de confianza, y ahí practicamos el tema más. Pero normalmente me gusta asegurar que yo entienda bien antes de la inspección qué inquietudes tiene el comprador. Hubo algo que ellos vieron que le llamó la atención antes cuando vieron la casa por primera vez. Son cosas así. Entonces, normalmente en ese tipo de caso, ya yo tengo la confianza con el comprador. Ok. So, al llegar a la inspección, yo respeto mucho la línea, ¿verdad? Cuando estoy ahí. Yo no me gusta hablar más de la cuenta ni hablar en el lugar del realtor. No me gusta hablar en el lugar del abogado tampoco. Entonces lo que yo hago es, si el vendedor está ahí, yo reservo mis comentarios cuando no estoy delante del comprador, del vendedor, porque a veces los vendedores se ofenden Ok. durante una inspección. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que eso está malo y yo tengo 25 años aquí y fui yo que lo arreglé? Y para evitar ese conflicto, yo siempre le digo al cliente, mira, como el vendedor está aquí, voy a reservar mis comentarios para cuando no estemos delante de ellos, para evitar. Ok, entonces ahora, por ejemplo, si el comprador está tan enamorado de la propiedad y pretende que tú obvies ciertos comentarios, ¿ha pasado ese caso? Dímelo otra vez. Por ejemplo, si el comprador está bien enamorado de la propiedad, porque hay gente que ve una propiedad, no, esta es mi casa, esta es la mía. Entonces, por ejemplo, podemos decir que tú vas a hacer el reporte como es y no vas a no poner algo, tú sabes, que no les sea conveniente en el momento. Mira, es bien simple. El trabajo mío no es dar opiniones. El trabajo mío es darte la información adecuada, ¿verdad? Esto es lo que es. Ok. Y el por qué. Ahí yo te paso la información a ustedes, los agentes, porque ustedes son los que están representando el comprador. Y yo le presto la información a ustedes y ahora
ustedes tienen que hablar con ellos, no que tienen, pero ustedes hablan con ellos y hablar con el cliente a saber qué es tan importante el daño. Si ellos pueden vivir con ese daño o a repararlo. Pero el trabajo mío no es convencer o no convencer. Simplemente esto es lo que está sucediendo, esto es el porqué y cómo se puede arreglar. Right? And then go from there. Ok, excelente. Yo, una pregunta. Me acuerdo una vez que yo te pedí que hicieras una inspección para un cliente mío. Y era de aquí a 2 horas en Bloomfield, Yes, Connecticut. I remember that one very well. That is crazy. Tú manejaste 2 horas, 2 horas y media para ir, 2 horas, 2 horas y media. Son 5 horas más la inspección. Tú te quedas el día entero haciendo esa inspección. Correcto. Sí, porque nosotros estamos licenciados en New York y Connecticut. Perfecto. Entonces, aún yo no estoy solicitando trabajo a través de Connecticut, pero obviamente ustedes trabajan aquí en Nueva York. Entonces, si ustedes tienen un cliente aquí en Nueva York que quiere comprar en Connecticut, pues nos fuimos para Connecticut. Entonces, la distancia y el tamaño de la casa, ¿eso varía en los precios o es casi igual? No entiendo un poquito de esa parte. No me acuerdo porque no sé cuánto tú lo cobras. Primordialmente el tamaño de la casa es Ok. lo más primordial. Ok. Y la distancia, sí, obviamente, si es 2 horas, uno le añade, tú sabes, hay un porcentaje que se le añade Ok. para el costo del viaje, de la ida y vuelta. Ok, entiendo. Y los tolls que a veces van incluidos. Travel expenses. Travel expense, right. Que no es nada grande. Ok. No es nada grande. Mucha gente dice, oh, me van a cobrar $100 más. No, it's nothing like that. Ok. Nothing Sí, like ok. that. Sí. But it's mainly the square footage. That's the most important thing. Contento. Mucha información buena para todos ustedes. Felix puede hacer una casa. Sí, se puede hacer. Y el inventory está bajito. Yo creo que vamos que llevar a Felix a una selva para que haga una casa o algo. Felix, recientemente pasaron una ley, the Property Disclosure Law. Well, they added to it. That law has been around already, and then they expanded more on it. Y a veces, cuando el cliente está vendiendo la casa, ellos mismos llaman a un inspector como usted para que le digan más o menos lo que está malo en la casa que están vendiendo. Para que cuando el comprador venga con su inspector, es como un battle de los dos grandes ahí. Yo dije que esto se puede bien, tú no, right? Right. ¿Cómo tú solucionas eso para que yo pueda buscarme los cuartos míos y el cliente tenga la propiedad? Porque hay muchos inspectores que le llaman deal killers, que asustan a la gente y le dicen, y aquí en el Bronx, nada está nuevo aquí los cordones están ahí, eso se arregla, eso no es nada. Home Depot se consigue la vaina y se arregla todo eso. En Home Point uno consigue las piezas que necesita y se arregla. So, ¿cómo tú handle cuando la persona tiene su propio inspector que está vendiendo la casa y después tú vienes con tu inspección? Bueno, un inspector no mata transacciones. That's a fable. That's a myth. It's a bad name. It's a bad rap that we get, that we kill deals. We don't put mold in a house. We don't damage roofs before we get there. Tú sabes que tú no vas en la noche a poner unas cuantas No, termitas a por ahí. termitas, de que vayan, caminen. Yo le voy a chequear los bolsillos la próxima vez. Yeah, right? ¿Cuántas termitas trajiste? So that's the crazy thing. But I think what happens when you kill a deal is that it's in the explanation of the findings, right? En el caso de que usted esté vendiendo una propiedad y usted contacte a un inspector para que le deje saber en qué condición está la casa antes de venderla, that's great. It's helpful. It's helpful for you to have an understanding of the house. Pero siempre es bueno uno traer su propio inspector cuando está comprando la casa, porque uno no se quiere llevar del reporte que hizo otra persona. ¿Por qué? Una razón solamente. La inspección es a snapshot del tiempo cuando chequearon la casa. So, si el vendedor contrató a un inspector para chequear la casa en enero, entonces yo vengo como comprador en junio. Muchas cosas pueden pasar en ese tiempo de la venta. Entonces, ahora yo vengo a chequear la casa en junio. ¿Quién sabe qué pasó en ese tiempo? ¿Verdad? Entonces, por eso que yo digo que es muy importante realizar la inspección en el tiempo que tú la vayas a comprar. Está bien, yo puedo leer el reporte del vendedor, pero aún va a ser buena información, no es lo mismo. No sé si me dejo entender en ese caso. Sí, una pregunta, John Félix. ¿Te ha pasado alguna vez que hiciste una inspección y quizás puede ser que tal vez tú no le mencionaste algo al comprador de algo tal vez que, ¿sabes? Que se te pasó, puede ser, y después que cierra el cliente,
te llaman y te quieren culpar de algo que tal vez tú no hiciste. ¿Te ha pasado eso? Sí, ha pasado, claro que sí, claro. Si te digo que no te estoy mintiendo. Siempre Sí, ha pasa pasado. Hay tiempos que uno, es como te estaba diciendo anteriormente, mucha gente entra al proceso de la inspección con mucha emoción, mucha ansiedad. Y a veces como uno como inspector, en el proceso de explicarle cómo está la casa, las palabras es como un mosquito. Y uno no presta mucha atención a lo que uno está diciendo. Entonces, eso ha pasado, que me han llamado clientes, Mr. Félix, X, Y, Z. Pero ten el reporte. Ten el reporte. Todo lo que yo te digo va a tener reporte. Porque esa es la Biblia, como uno dice. Eso es lo que nos defiende a nosotros como inspectores. Te puedo hacer una pregunta de esa Biblia, porque este show es para first time home buyers, so you listen to this. Cuando tú haces tu reporte, ¿el reporte se lo mandan al banco o no? Porque si el banco a veces ve algo, ellos quieren pedirle un engineer para el cierre, o ese reporte no va al banco, ese reporte va al homeowner. No, el reporte va directamente al comprador, al cliente, a la persona que contrató al inspector. ¿Verdad? El reporte no va al banco, el reporte no va al abogado. Okay. El reporte, para yo enviarte una copia a ti como representante del comprador, yo tengo que pedirle permiso al comprador para mandarle una copia a cualquier otra persona. ¿Verdad? Ellos tienen que autorizar la copia para otra persona. Wow. Sí. Yo quería hablar un poquito de eso. Muchos agentes, ¿sabes? Que están empezando la carrera y todo eso, ellos hacen una inspección y lo primero que quieren es de que tú mandas la inspección, se la mandas al comprador, el comprador se la manda a la gente y la gente le dice, ok, pum, y se la manda al abogado. Tú resuelves. En verdad, realmente para ustedes, para los agentes, ustedes son los que negocian aquí esta parte. Ustedes son los que reciben, después que el comprador recibe la inspección, usted recibe la inspección y usted negocia todos sus puntos que están ahí. Y después de eso, entonces hablan con el abogado para que ponga las estipulaciones en el contrato. Solamente quería hacer eso. Sí, porque mira, hay una de 3 cosas que pueden suceder después de una inspección. Si encontramos defectos, a eso me refiero. Número 1, el vendedor queda de acuerdo que va a arreglar el defecto. Okay. Número 2, ellos te van a dar un crédito para el defecto. O número 3, nada. No la quiero. No, es tal como está. Cógela si la quiere. Cógela si la quiere, ok. ¿Verdad? Entonces, una de esas 3 cosas van a suceder. Te van a dar crédito, ellos lo van a arreglar, o coge la casa igual como está. ¿Verdad? Entonces, en este mundo, como tú estás diciendo, todo tiene su arreglo. Uno puede ir a Home Depot, puede ir a Lowe's y comprar cualquier material para hacer el arreglo. Hasta una boila se puede reparar. Un ¿verdad? gancho. Oh, exacto. A veces es tan fácil como un gancho, right? Al fin del día, como yo le digo a la gente, tú ves, no te vayas a volver loco o loca porque algo está malo. Tú ves, vamos a enfocarnos en las cosas primordiales, cosas grandes. Si subo al segundo piso, si me voy a caer, si se va a hundir el piso, si el techo cuando llueva va a llover hacia la casa. Esas son las cosas grandes que yo quiero que uno se enfoque. Si la fundación está mala, si se va a llenar de agua, ¿verdad? Cosas así. Un enchufle que esté flojo, eso con un destornillador uno lo aprieta. ¿Tú me entiendes? Si la llave de la cocina está liqueando, ok, a lo mejor hay que cambiar la llave o apretarla. Que no son cosas serias porque tú entiendes, tú eres dueño de casa. No son serias en el momento, pero si tú no la atiendes a tiempo, va a ser un daño grande, porque te va a dañar el piso, te va a dañar el gabinete, en el liqueo. ¿Tú me entiendes? Puede crecer en magnitud. Pero la idea es siempre ver el daño cuando está en su infancia. Y por eso yo siempre recomiendo, después que tú compres la casa, esa no es la única inspección que tú tienes que hacer. Es muy recomendable que uno inspeccione su casa anualmente o cada 2 años. Porque en lo que uno va viviendo la casa, va cambiando el cuarto, pintura, vamos a mover esto para allá, vamos a poner lámpara nueva y muchas cosas suceden. Hubo un liqueo, que esto y lo otro. Entonces es bueno uno, por lo menos, hacer un check-up, como digo yo, de vez en cuando. Señoras y señores, John Félix de Félix Inspection. ¿Tiene? Félix, antes de irnos, ¿podrías por favor compartir cómo ellos te pueden contactar a ti? Sí. Tu website, todo eso. Me pueden encontrar en mi website, mi página web, en Félix Inspections, o en Instagram, también Félix Inspections. Muy fácil. Gracias, Félix. Gracias. Y no, gracias a ustedes. No olviden, por favor, de suscribirse, de comentar, de darle like
¿ok? Porque prepárense que para el próximo video que tenemos la próxima semana, le diremos más adelante. Comenten, no olviden de comentar. Y cualquier pregunta que tengan, por favor, escríbenla, que si Adrian, Ana o yo estamos ocupados mostrando casa, aquí tenemos a Félix para que le conteste. Estamos Gracias.